Hola chicos, chicas, amigos, amigas, ¿cómo están? Este video correspondería a la clase de Psicología Institucional, correspondiente al profesorado de nivel inicial y de nivel primario. La idea es continuar un poco teniendo ya en cuenta las ideas que nosotros venimos trabajando respecto de lo que son las instituciones, por lo menos para la perspectiva que se propone en esta materia. A partir de ahí empezar a meternos en lo que son las instituciones que funcionan dentro de los dispositivos escolares. Principalmente lo que más se ha estudiado es las instituciones que funcionan dentro de la escuela primaria. Pero el jardín de infantes no deja de pertenecer a un sistema educativo en el cual hay ciertas generalidades. Si bien los jardines de infantes se dan el permiso, por llamarlo de una manera, de romper con las formas más tradicionales de enseñanza que plantea el dispositivo tradicional. Así que lo que nosotros vamos a tratar de hacer es empezar a entender qué es la escuela primaria o qué es la escuela en general. Los que van a ser profesores y profesoras del nivel inicial, qué es el jardín de infantes, como una pregunta general que podría guiar la materia a partir de este momento, y principalmente cómo nosotros pensamos la clase, ¿sí? Qué ideas hay detrás de nuestras formas de entender lo que es dar clase, lo que es transmitir conocimiento, lo que es construir conocimiento, que es otra idea completamente diferente a la transmisión. Así que la idea es hoy empezar a trabajar con el texto de Trilla, que habla específicamente de la institución escolar, entendida desde más o menos la perspectiva que nosotros queremos plantear en esta materia, que son las instituciones, más que nada como una forma de pensar que cristaliza o que se consolida en determinadas prácticas, en determinadas formas de lo visible, ¿sí? En determinadas estructuras de visibilidad, podría decir Deleuze, citando Foucault. Así que recuerden que nosotros arrancamos con determinada concepción de lo que es lo social y de lo que es lo institucional, en referencia a lo que yo les venía diciendo recién, entendido más bien como un campo en el cual intervienen diferentes agentes que se disputan determinado estatuto de verdad, ¿sí? O determinado estatuto ético, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de instituciones hablamos de campo, y cuando hablamos de lo social también lo entendemos como un campo, queriendo decir que hay posiciones que se pueden contraponer, posiciones que se pueden sumar, en función de establecer determinadas categorías como válidas para interpretar la realidad, ¿no? Entonces, desde esta lectura, nosotros entendemos al conflicto como una cuestión inherente a la relación humana y social. Es decir, que el conflicto uno podría introducirlo inclusive en la dinámica personal, ¿no? Cuando uno entra en conflicto con uno mismo, al pensar que hay ideas que uno puede sostener y que se contraponen, ¿no? Y no entender el conflicto como algo negativo, ¿no? Lo único que nosotros queremos hacer referencia, que esto ya hace más alusión a la cuestión política del conflicto, es que si nosotros vamos a sostener una posición, entre comillas, democrática, va a haber determinada pluralidad, determinado pluralismo, igual que vamos a tratar de sostener. Por lo tanto, si nosotros acreditamos una única voz, si nosotros solamente habilitamos una única voz como valiosa, como valedera, y acallamos otras como inservibles, inútiles, o como que no portan ningún tipo de verdad, entonces la práctica pedagógica democrática estaría en cuestión. Es decir, nosotros participamos de un sistema o del campo educativo que trata de transmitir ciertos valores democráticos, pero al acallar opiniones, al acallar verdades, al acallar puntos de vista que tienen que ver o que están directamente
vinculados con la pluralidad de voces que plantea la democracia, estaríamos más cerca de posiciones autoritarias o totalitarias, ¿no? Entonces fíjense esta contradicción que a veces desde lo discursivo nosotros sostenemos y sin embargo en la práctica a veces no la podemos suscribir, ¿sí? Fíjense que desde la práctica, desde la cuestión del hacer, muchas veces contradecimos ciertos principios que tratamos de transmitir o de construir o poner en discusión desde el plano discursivo. Así que nosotros tomamos el conflicto como algo valioso dentro del campo educativo. Un aula en la que hay determinado nivel de conflicto nos parece un aula, por lo menos desde esta perspectiva, atractiva, en el sentido de que el conflicto es el que permite modificar ciertas cuestiones tradicionales de la enseñanza en donde se trata de evitar el conflicto, ¿no? El tema principal es cómo conducir el conflicto, ¿sí? Digamos, cómo hacer que aparezca pero que no se torne destructivo para el propio dispositivo didáctico, pedagógico, ¿sí? Cómo establecer ciertas condiciones para que el conflicto aparezca y se transforme en productivo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, piensen que desde Bourdieu nosotros entendemos a la realidad como algo conflictivo, a la realidad social, ¿no? Pero también a la realidad en sí misma, porque recuerden que nosotros, si articulamos la lectura de Bourdieu con la de Deleuze y Foucault, vamos a ver que la realidad misma es una construcción en la cual hay accesos a lo real. Y recuerden el video sobre Mentira la verdad que tienen como material obligatorio para esta materia, en el cual se establece justamente que lo real en sí mismo son los accesos a lo real. No hay una entidad en sí misma que existe por fuera de lo humano. Quiero decir, en términos de existencia, de la comprensión que podemos llegar a tener de eso. Quiero decir, si algo aparece en el plano de la existencia para lo humano, es porque eso ya de alguna manera está atravesado por algún tipo de lectura, por algún tipo de encuadre hermenéutico, podríamos llamar, ¿sí? Que estamos leyéndolo desde algún lugar, ¿sí? Y ciertamente hay ciertas lecturas que prevalecen sobre otras. Entonces, fíjense la articulación entre Bourdieu y la cuestión de lo conflictivo entre los diferentes agentes que conforman un campo. Imagínenselo dentro del campo de la educación, diferentes lecturas sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza, sobre la inteligencia, con la lectura de Deleuze y Foucault, que establecen que hay ciertos saberes que construyen o producen determinadas miradas o determinados fenómenos, ¿sí? O sea, es el saber algo, aquello que hace que determinados fenómenos aparezcan o desaparezcan. Esto queda bien en claro cuando nosotros podemos acceder a determinados textos. Por ejemplo, Foucault trabaja mucho la cuestión de la locura y la delincuencia, cómo se veía al loco antes, ¿no? En el siglo XVIII, XVII, y cómo se lo ve actualmente, ¿sí? Cómo se trata de imponer una nueva mirada, y esto no deja de tener resistencias. Lo mismo pasa con la cuestión de la niñez, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar más llegando a fin de año la pregunta sobre qué es un niño, sobre qué es un estudiante o qué es un alumno, y cómo la mirada sobre la niñez ha ido cambiando y cómo hoy en día se está tratando de imponer otra mirada al respecto de la niñez, y de hecho hace que esa niñez aparezca, ¿sí? Sin esa mirada, sin esa construcción teórica, hace que podríamos decir que esa niñez no existiría, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la carga teórica, que funciona de alguna manera como un prejuicio, también no entendido como algo negativo, sino que el prejuicio nosotros lo entendemos acá como cierta construcción de saber que está implicada en nuestro acceso a la realidad, es un elemento constitutivo de nuestra mirada, ¿sí? Cuando accedemos, si se quiere, en un acto que parece inocente, que es la mirada sobre otro, o sobre algo, o sobre algún fenómeno,
ese acto inocente está cargado de determinados preconceptos, prejuicios, diríamos nosotros. Creo que lo trabajamos la vez pasada con la cuestión de la mirada, cuando hacíamos referencia a un texto de un filósofo de la ciencia que se llama Hanson, que justamente alineado con otro filósofo de la ciencia que se llama Karl Popper, establecen que no hay una mirada inocente, que siempre las miradas sobre lo que aparece están condicionadas, cuando no determinadas, por determinado contexto de saber. ¿Sí? Probablemente la mirada de ustedes sobre un estudiante, probablemente no. Esperemos que la mirada de ustedes sobre el proceso educativo, sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje, luego de atravesar o luego de adquirir los saberes que se proponen en este espacio de formación, digamos, en el cual ustedes están cursando el profesorado, una vez que ustedes hayan adquirido, que hayan hecho carne estos saberes, su mirada respecto de estas cuestiones cambie, ¿sí? Para que esta mirada cambie, ustedes tienen que de alguna manera realizar un trabajo que se llama de desinstitucionalización, ¿no? O de construcción, de deconstrucción personal respecto de algunas lecturas que uno tiene sobre determinados fenómenos, para que no termine coincidiendo nuestra lectura con la de, por ejemplo, el kiosquero de enfrente de la escuela, ¿sí? Quiero decir, si nuestra mirada en algún punto, si nosotros coincidimos y simplificamos la mirada a tal punto que coincidimos en nuestras conclusiones con el kiosquero de enfrente de la escuela, nos tendríamos que poner en cuestión si realmente estamos entendiendo el fenómeno, ¿sí? Y cuando digo entendiendo, si estamos complejizando el fenómeno, ya que los fenómenos a los que tratamos de abordar son fenómenos muy complejos, no tratamos de simplificar las cosas, tratamos de complejizarlas, ¿sí? Una mirada simple corresponde a una vecina, si se quiere. Una mirada compleja, ¿sí? Corresponde a un especialista, y ustedes van a ser especialistas en la transmisión o en la construcción de determinados saberes, van a ser especialistas en evaluación, ¿sí? Van a ser especialistas en la lectura de algunos fenómenos que suceden en el campo educativo y por qué no en el campo social. Así que yo voy a ir directo, ya que hice referencia al texto de Bourdieu para ubicarnos, ¿no? Hice referencia al texto de Bourdieu, principalmente su teoría de los campos, ¿no? Ahí hay que entender qué son las instituciones y qué es el habitus, principalmente. Pasando por el texto de Deleuze sobre las construcciones de las miradas, ¿sí? Deleuze marca sobre el texto de Foucault la diferencia entre qué son los enunciados y qué son las visibilidades, ¿no? Y qué es lo que se puede percibir con los sentidos y qué relación hay con aquello que se sabe, ¿no? Después, a partir de ahí, establecimos una pequeña teoría sobre la mirada dentro del aula, ¿sí? Cómo la mirada establecida desde algunos lugares donde se porta el saber, donde se soporta el saber también, ¿no? Establecen ciertas categorías sobre el otro y que el otro termina convirtiéndose en aquello que yo estoy queriendo observar. Y ahí planteábamos en la clase esta disputa entre docente y alumno, de que hay ciertos alumnos que no se adaptan a la mirada que el docente tiene sobre, por ejemplo, el estudiantado. Entonces, estos alumnos son catalogados de alguna determinada manera que termina reproduciendo una mirada sobre el alumno que no se adapta a la mirada del docente, a la mirada del sistema educativo en general y a la mirada social, ¿no? Acá también ponemos en cuestión esta dudosa diferencia que hay entre el adentro y el afuera, entre el individuo y el grupo, entre lo individual y lo social, ¿no? Acá lo social está encarnado en cuerpos, entonces el docente termina siendo o representando el lugar de lo social, ¿sí? Y uno tiene que estar muy despierto a esta cuestión como docente, porque uno termina imponiendo o puede terminar imponiendo ciertas cuestiones a los estudiantes que por ahí
no son éticamente aceptables en términos de una formación para un sistema democrático, ¿no? en donde hay que aceptar al otro. ¿Sí? Si uno impone, es lo que les decía al principio, si uno termina imponiendo simplemente porque es el docente, ahí estamos en algún problema en términos de hacer coincidir nuestra práctica con lo que se trata de sostener desde el discurso, digamos, sobre el dispositivo escolar en una sociedad democrática. ¿Sí? Así que voy al texto de Trilla. Recuerden, vimos ya el texto de Bourdieu, el texto de Deleuze, el textito de Norma Alberro, que habla sobre la mirada del otro, cómo uno funciona como espejo. No nos detuvimos especialmente en la lectura del texto, que si es necesario ustedes me lo pueden llegar a plantear y hacemos una pequeña lectura o un punteo sobre algunas frases y tratar de explicarlas si no se entiende el texto. Lo que vamos a ir ahora a meternos al dispositivo escolar desde el texto de Trilla, que lo tienen en la bibliografía, para avanzar después a entender dos formas que se establecieron como hegemónicas, una sobre la otra principalmente, en cuanto a lo que es la dinámica de la clase, ¿sí? Cómo se construye una clase en términos de dinámica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de una clase, más allá de que hay un docente, un grupo de individuos que tratan de transmitir determinada o construir determinados conocimientos o saberes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es entender a la escuela, ¿sí? No solamente como ese edificio, ¿sí? Donde se producen determinadas prácticas que tienen que ver con la enseñanza y con el aprendizaje, ¿sí? Que esa idea de escuela tiene que ver más con lo tradicional, sino más bien con qué cuestiones desde lo institucional, entendido como forma de pensar, hacen que lo que nosotros estamos viendo como fenómeno se trata de un fenómeno escolar, ¿sí? De hecho, que yo les esté hablando ahora a través de este video, por una plataforma de video, ¿corresponde a un formato de escuela? Qué buena pregunta, ¿no? Mi hijo de 12 años recibe indicaciones por parte de sus docentes de cómo hacer algunas actividades a través de Classroom, que es una plataforma que nosotros usamos. ¿Eso corresponde al formato de escuela? ¿Sería escuela eso? ¿Sería hacer escuela también? ¿Sería dar clase? ¿Sí? Por eso la pregunta que les hacía la vez pasada, en función de cuál es su idea respecto de una clase ideal, ¿no? Una clase ideal, un alumno ideal, un docente ideal. Probablemente ustedes se basen mucho en experiencias que ustedes hayan tenido respecto a esta cuestión en su transcurso por el sistema educativo, ¿sí? De hecho hay muchos textos escritos sobre esta cuestión, como nuestras experiencias en el sistema educativo terminan condicionando o determinando nuestra práctica mucho más que aquellos saberes que nos intentaron transmitir nuestros docentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las prácticas terminan reproduciendo también un discurso que está oculto, y como es oculto es mucho más efectivo que aquello que está a plena luz del día. Tanto es así que, como planteábamos hace un instante, muchas veces lo que uno dice se contradice con las prácticas que uno realiza, ¿sí? Y terminan imperando muchas veces las prácticas que uno realiza, que se establecen como discurso, ¿sí? En vez de lo que uno dice, ¿sí? Es decir, yo les puedo estar diciendo: chicos, en esta clase, si ustedes quieren hablar, por favor no griten, porque eso hace que... ¡Por favor no griten! ¿Ustedes no ven que les estoy hablando? ¿Se entiende la contradicción? ¿Alguna vez atravesaron por una situación así? Quiero decir, yo sí.
estas contradicciones se dan en lo discursivo. Inclusive uno queda a veces capturado por esto en relación a su propia familia. Yo a veces me encuentro gritándole a mi hijo, gritándole que no grite, ¿no? Y mi hijo mismo me dice: che, pero qué contradictorio que sos. Muchas veces los estudiantes nos pueden permitir ver estas incoherencias en el discurso y en la práctica, y si nosotros les damos lugar, eso puede generar alguna apertura, ¿no? En general, uno, ¿qué trata de hacer? Trata de autojustificarse. No, lo que pasa es que, y sin embargo, si uno permite una apertura, si uno permite decir: ah, es verdad, la práctica que estoy haciendo contradice lo que estoy diciendo, entonces ahí se puede construir algo diferente, ¿sí? ¿Cómo debería? Quiero decir, ahí habría que plantear la discusión de cómo establecer la discusión, ¿no? Sobre esta cuestión, sobre cómo poner límites por ahí. Uno no se imagina esto discutiéndolo con estudiantes, menos con estudiantes de primer grado, segundo grado, ¿no? Es como que uno tiene la idea de que ellos no podrían decidir. Sin embargo, si nosotros vamos a una práctica de desinstitucionalización, es justamente por ellos que hay que establecer estas prácticas en las cuales ellos puedan poner los límites, digamos, ponerse los límites ellos mismos, pero también ponerle los límites al docente, digamos, para que no ejerza el autoritarismo propio de la función, ¿no? Digamos, la violencia simbólica que uno ejerce continuamente sobre los estudiantes tiene que estar limitada, y muchas veces este límite debería venir puesto por los propios estudiantes, ¿sí? Para que la experiencia educativa no se torne en una cuestión de a ver quién le gana a quién, ¿sí? Sino en un acompañarnos mutuamente en todo caso, para poder ser mejores, entre comillas, en función de determinados objetivos sociales, ¿no? Así que me voy al texto de Trilla. Me gustaría empezar leyendo el primer párrafo, que es muy interesante, plantear ciertas posiciones que marca el texto para que ustedes después lo puedan ir a buscar, y por último, medio por arriba, establecer cuáles son las categorías que establece Trilla para entender qué es una institución escolar, ¿sí? Voy a leer el primer párrafo y hacemos una pequeña explicación. Esto está en la introducción del texto de Trilla, en la página 7, ¿sí? El primer párrafo. Dice así: desde finales de la década de los 60, o sea, ya hace bastante tiempo, y durante la de los 70, la mejor literatura producida sobre la educación consistió en los discursos críticos contra la escuela, ¿sí? Fueron negaciones y puestas en cuestión, más o menos radicales, de una institución que hasta entonces, y a partir sobre todo del siglo XIX, lo había prometido todo en cuanto a la igualdad, la regeneración de los pueblos, el progreso humano y social, etc. Es decir, que sobre la institución escolar, que surge en un determinado momento histórico para dar determinada respuesta, esto está principalmente pensado en lo que es la escuela primaria, pero lo podríamos generalizar, el dispositivo escolar que surge en un determinado momento histórico a dar una determinada respuesta social a una determinada cuestión social, que es la construcción de las identidades nacionales, empieza a entrar en cuestión, ¿sí? Aparentemente la escuela venía a resolver un montón de problemas, iba a dar igualdad de derechos, iba a establecer sociedades más igualitarias, más justas, donde las minorías iban a ser reconocidas, bla, 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 bla. Evidentemente muchas cosas de las que se supuso que iba a ser la institución educativa no pasaron, ¿sí? Y de hecho las críticas empezaron a enfocarse en la cuestión de que la escuela misma reproduce la estructura social que existía. O sea, sin la escuela, que normaliza a la sociedad, tal vez las sociedades hubiesen tenido otro destino, tal vez las personas hubiesen tenido otros destinos más igualitarios, más justos, ¿sí? Es decir, que justamente lo que vino a criticar
la posición de los 60 y los 70 es lo que la escuela prometió, y en definitiva lo que le terminan achacando es que la escuela termina funcionando dentro de un aparato que termina haciendo lo que dijo que no iba a hacer, ¿sí? Esta es la crítica principal que se establece principalmente desde la sociología, ¿no? Y desde el marxismo, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener tres perspectivas que plantea Trilla sobre tres críticas que se le hacen a la escuela, ¿sí? En esa época, digamos, en la década del 60-70, las críticas estaban enfocadas en tres partes, diría Trilla, que es por un lado lo que él llamó la crítica tecnocrática, ¿sí? O sea, las tres posiciones están de acuerdo en que la escuela no sirve. La escuela no sirve para resolver los problemas sociales ni para resolver las desigualdades, ¿sí? La escuela sería como parte del problema, digamos, y la pregunta sería ¿por qué la escuela no sirve? ¿Sí? La respuesta más radical la da una posición que se llama descolarización, ¿sí? Que es una propuesta de un pensador o de un filósofo que se llama Illich, que propone que directamente las escuelas no deberían existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque reproducen la dinámica social, reproducen la estructura de clase social. Fíjense que en un aula lo que uno hace cuando califica 1, 2, 3, 4, muy bien, muy satisfactorio, termina clasificando, ¿sí? Y muchas veces, muchísimas veces, las más de las veces, para que quede claro, las personas ubicadas, digamos, en las calificaciones más bajas, están asociadas a determinado estrato social. Esto quiere decir que la escuela termina calificando bajo aquellos estratos sociales que por ahí no son beneficiados en cuanto a capital económico. ¿Se entiende? Y termina estableciéndose ciertos estratos, ciertas estratificaciones también a nivel intraescolar, ¿sí? O sea que la escuela en ese punto funcionaría como reproductor de estas lógicas. Obviamente el análisis es mucho más complejo, porque ahí podríamos decir, bueno, hay instituciones escolares hechas para gente con plata, gente rica, gente que pertenece a estratos sociales altos, y circuitos educativos hechos para personas pobres, ¿sí? Probablemente las personas que vayan a estas escuelas para ricos, entre comillas, tengan después mejores beneficios sociales, más acceso a determinados espacios de trabajo, y los que recorren circuitos más, circuitos establecidos para gente pobre, probablemente su acceso a determinados bienes sociales sea más limitado, ¿sí? Por un montón de cuestiones, porque fíjense que ahí el campo educativo se encuentra atravesado por el campo económico, el campo de lo político, el campo de lo cultural, entendido también como formas de capitalización. Quiero decir, probablemente las clases más acomodadas tengan más capital. Es probable, digo, no digo que no haya excepciones. Quiero decir, por cómo está estructurada la sociedad, es probable que los que ocupen lugares acomodados en la sociedad tengan más acceso a determinados bienes culturales, ¿sí? Puedan ir más al teatro, al cine, a las bibliotecas, se puedan comprar los libros, tengan acceso a la tecnología, y eso funciona como un capital fundamental para el acceso a la cultura, ¿sí? Y probablemente les vaya mejor en la escuela, no porque sean más inteligentes o menos inteligentes, sino porque tienen todos estos recursos que de alguna manera generan un capital con el cual simpatiza cierto modelo de escuela. Quiero decir, los docentes, nosotros, ustedes, cuando se vinculen con los estudiantes, tienen que saber que la escuela en general y el sistema educativo en general tiene cierto ideal de alumno,
¿sí? Y el ideal de alumno, por lo general, es el alumno de clase media, ¿sí? Entonces los docentes, como formamos entre comillas parte de esa clase, en clase media, media baja, media alta, más o menos, quiero decir, hay de todo, pero la mayoría estamos en ese estrato, pensamos que el otro tiene las mismas necesidades que uno y atraviesa por los mismos problemas que uno, entonces elabora sus estrategias en función de lo que se imagina que es el otro, ¿no? Construye su mirada respecto del otro en función de los dispositivos por los que uno estuvo expuesto, social, culturalmente. Y ahí volvemos a la teoría de los campos, ¿sí? Y volvemos a la teoría de Deleuze sobre la construcción de la mirada. Fíjense cómo estos saberes de alguna manera están dialécticamente vinculados, y en un punto es esto lo que se busca en un examen final. Quiero decir, una situación puntual, específica, por ejemplo, que a alguien le vaya bien o mal en un examen, que pueda ser problematizada desde, por ejemplo, la teoría de los campos, que pueda ser problematizada desde la teoría de Deleuze y Foucault, que pueda ser problematizada desde la teoría de la mirada de Lacan, ¿sí? Así que fíjense que la crítica a la escuela, podríamos estar de acuerdo, quiero decir, hoy estas críticas existen, ¿no? Yo escucho mucho, la escuela no sirve para nada, escucho mucho la crítica de la escuela pública no sirve para nada, los sindicatos hacen que la escuela pública no sirve para nada, la gente cae en la escuela pública, se escucha esto todavía, no sé si en algún momento esto se resolverá, esta crítica no creo que en algún momento desaparezca, quiero decir, la crítica sobre lo público va a estar, creo que mientras vivamos en una sociedad con estas características va a estar siempre. El tema es que nosotros vamos a trabajar en el sistema público y esto implica una gran responsabilidad. De hecho, la Ley de Educación Nacional establece que inclusive las escuelas, el sistema educativo es un sistema público, lo único que puede ser de gestión estatal o de gestión privada. Bueno, un retroceso si se quiere en algún punto, porque le dejamos de lado los que, digamos, apostamos por el sistema público, le dejamos legalmente librado una parte del campo al sistema privado, que sabemos que esto tiene consecuencias, quiero decir, desata determinadas tensiones dentro del campo educativo, en el cual si le va mal a uno le puede ir mejor a otro, ¿sí? O sea, si le va mal al sistema educativo público, probablemente al sistema privado le empiece a ir un poco mejor. Si repunta el sistema educativo público al sistema privado, por ahí se perjudica. Entonces ahí empiezan a jugar cuestiones que tienen que ver con eso. Volvemos a la teoría de los campos, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, hay ciertas dimensiones que se repiten a lo largo del tiempo y que Trilla establece como categorías propias de lo escolar. Estas críticas sobre lo escolar van a estar clasificadas en tres. Ya les dije la primera, la perspectiva de la descolarización, en la cual se sostiene que las escuelas en sí mismas no se pueden modificar, por más que modifiquemos, por más que tratemos de modificar algo de la escuela, en sí misma la escuela es un dispositivo social hecho para la reproducción social, ¿sí? Para preparar, diría Emil Durkheim, que es para preparar a las futuras generaciones. Por lo tanto, las sociedades crean escuelas para producir al sujeto que necesita la sociedad, ¿sí? En este punto, Illich tendría razón. Si bien el planteo de Illich es más complejo, plantea la idea de que uno podría educarse en su casa, ¿sí? De que debería haber ciertos centros de formación que no dependan del Estado. El tema es, desde mi punto de vista, es si esto es posible hoy en día. ¿Es posible una sociedad sin escuela? ¿Es pensable? ¿Conviene una sociedad sin escuelas hoy en día? ¿Sí? En función de costos y beneficios, quiero decir, ¿no? Ustedes van a ser docentes, o los que, si alguno ya está trabajando, ¿conviene una sociedad sin escuelas? ¿Por qué es mejor que haya escuelas? O peor, ¿no? Esto lo podríamos discutir. La otra crítica es la crítica tecnocrática, que dice, la escuela sí funciona mal. Lo que sostiene esta perspectiva es que la escuela funciona mal, no tanto, digamos, porque la escuela forma parte de un régimen social reproductivista, sino más bien porque los elementos que se utilizan en la escuela, por ejemplo,
la formación docente, las técnicas de enseñanza, las técnicas de evaluación, no son las adecuadas, ¿sí? Si nosotros aplicamos una perspectiva científica sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, probablemente los procesos de enseñanza y aprendizaje mejoren, ¿sí? Esta crítica es interesante, es una crítica que se sostiene hoy en día. Fíjense que se hace mucho eje y mucho foco en la formación docente, se hace mucho foco en las evaluaciones, sin embargo deja de lado la perspectiva política sobre el dispositivo escolar, ¿no? El dispositivo escolar es una propuesta de una determinada concepción del Estado, si se quiere, o de determinada concepción de la sociedad. Es una concepción artificial, quiero decir, podría haber otras. Entonces la perspectiva tecnocrática, la crítica que hace principalmente es a la formación del recurso humano que trabaja dentro del sistema educativo y a los instrumentos que se utilizan. ¿Sí? Es una perspectiva que utiliza el discurso cientificista. Fíjense que las perspectivas más de gestión tienen esta mirada, inclusive toman ideas de lo que es la neurociencia, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, que si se va a la escuela una hora más tarde es mejor, porque a las 7 de la mañana el cerebro todavía no funciona. Son las que establecen ciertos mecanismos para el control emocional, como por ejemplo la meditación dentro de las aulas, ¿no? Quiero decir, el control de las conductas a través de ciertas técnicas, ¿sí? La perspectiva tecnocrática propone estas cuestiones, ¿no? Y la evaluación como elemento central, no tanto para el ejercicio del control, si bien nosotros sabemos que funciona para eso la evaluación, sino más bien para poder medir puntualmente en qué situación se encuentra individualmente cada estudiante, ¿sí? Digamos, sería como un experimento científico, la evaluación, en la cual la evaluación es como un reactivo en donde uno mide, ¿sí? Sabe tanto, y entonces en función de ese saber obtenido o de esa respuesta a ese examen, uno puede planificar acciones a posteriori. Y por último es la crítica sociológica, que es la que veníamos diciendo un poco hasta ahora, que es esta cuestión reproductivista de clase, ¿sí? No hay mucho más. Bueno, Pierre Bourdieu, digamos, se ubica dentro de esta última perspectiva, si bien él después participó de lo que fue la reforma del sistema educativo francés, estableciendo algunos principios para cómo se deben elaborar los programas de las diferentes carreras y materias, ¿sí? Principios generales para la planificación sería dentro del sistema educativo. Sin embargo, las tres coinciden, ¿no? Y podríamos estar de acuerdo en que hay algo conflictivo en la escuela, tal como se la piensa hoy en día, hay algo crítico, es una institución que está en crisis y no entendida en el mal sentido, ¿no? En general, cuando se habla de que algo está en crisis, se piensa que está mal, ¿no? Y crisis en sí mismo lo que implica es la noción de cambio, ¿no? Entonces, la idea es que si bien nosotros tengamos una posición crítica del dispositivo escolar, del sistema educativo, crítica en este sentido, en el de poder pensarla, ¿no? Para poder cambiar aquello que nosotros consideramos desde un punto de vista ético, que es lo correcto enseñar, ¿no? Pero teniendo noción también principalmente del currículum oculto, que es la dimensión institucional propiamente dicha, ¿sí? Entonces lo que plantea Trilla es que estas críticas han venido desde afuera del sistema educativo, ¿no? Han venido desde otras disciplinas, ¿sí? Entonces la propuesta es establecer, si nosotros concebimos que la sociedad, nosotros como docentes y ustedes como futuros docentes, concebimos que la sociedad o las sociedades, por lo menos la sociedad argentina,
es mejor si tiene un sistema educativo, es mejor si hay educación, si hay escuelas, ¿sí?, que estén sistematizadas en determinado tipo de enseñanza. Si la educación produciría una sociedad más justa, obviamente no en forma aislada, porque a veces esto también es cierto, se le exige a la escuela que dé respuestas a todo, ¿no?, que le consiga trabajo al que egresa, que mantenga los niveles de salud, que les enseñe a los chicos a cuidarse, que aparte eduque, que dé de comer, que reparta bolsones. Quiero decir, si se le exige toda la escuela, estamos en problemas, ¿no? En los países donde funciona bien el sistema educativo, entre comillas, ¿no?, por lo menos desde una perspectiva personal, los sistemas educativos, el sistema de salud y el sistema de trabajo principalmente están fuertemente articulados, ¿sí? Estos tres eslabones sociales, salud, educación y trabajo, son tres eslabones que de alguna manera deberían trabajar juntos y deberían estar asegurados para que los chicos puedan en las escuelas dedicarse a aprender. ¿Se entiende? Y que los docentes se dediquen a enseñar y no a hacer un montón de otras cosas, ¿no?, que si bien son muy altruistas, de alguna manera quedan ocultas frente a lo que sería la visión social, y después aparece algún actor social que dice los docentes son esto, los docentes no están a la altura, ¿sí? Si supieran las cosas que hacen los docentes, sobre todo los docentes de educación inicial y primaria, la verdad son los que sostienen el sistema, ¿sí? Y se los desprestigia tanto que a veces a mí me da mucha bronca. Pero bueno, vamos al texto de Trilla. Quiero decir, la crítica puede ser desde afuera, que es las tres perspectivas que vimos recién, o la crítica puede ser establecida desde adentro. O sea, nosotros podemos ser actores privilegiados en el desarrollo de una crítica sustentable respecto del sistema educativo y proponer cambios que, desde mi criterio, digamos, si nosotros vamos a suponer que los cambios van a ser macro, va a cambiar todo el sistema, estamos medio perdidos, ¿sí? Porque necesitamos un mesías, una nueva ley de educación, y estos cambios llevan mucho tiempo. La propuesta es realizar cambios a nivel micro, ¿sí?, en una clase, en una estrategia de enseñanza, en un año lectivo, en una planificación, ¿sí?, que exista la posibilidad, por ejemplo, de modificar algunas pequeñas cuestiones que nosotros creamos, que estemos convencidos y que tengamos argumentos para sostener que esa práctica debe ser modificada, y corramos a la escuela del lugar de reproducción de determinadas prácticas y determinadas maneras de pensar la sociedad al otro, ¿sí? Porque en definitiva es eso, ¿no?, buscar una sociedad más justa, más igualitaria. Por lo cual la meritocracia, que está sostenida desde algunos pilares teóricos, sería tal vez, no digo que haya que desecharla, pero sería tal vez un obstáculo para lograr una sociedad en la que seamos todos más iguales, en la que nos podamos ayudar todos un poco, ¿sí? La meritocracia es aquella idea que sostiene que cada uno obtiene lo que se merece, ¿sí? Entonces, si vos querés algo, te tenés que sacrificar muchísimo para obtenerlo, olvidando tal vez los orígenes o los puntos de partida de los individuos, ¿no? Y las situaciones particulares obviamente quedan mucho más olvidadas. Voy al texto de Trilla. Dijimos las tres posiciones críticas que vienen de afuera, la crítica desde afuera, las críticas desde dentro que podemos establecer nosotros como agentes dentro del sistema, ¿sí?, como topos, como espías dentro del sistema, que podemos decir, che, acá esto no está bueno, vamos a tratar de modificarlo, vamos a buscar los acuerdos institucionales para lograr esto. Fíjense cómo la perspectiva de Bourdieu nos ayuda a entender esto, la cuestión conflictiva, y a lograr estrategias para modificar lo real, ¿sí? Y me voy al texto de Trilla directamente a las características que establece para definir lo escolar. Bien.
Ya me voy al capítulo 1, dice caracterización de la escuela. Muy rápidamente las características que él plantea para la escuela, en la página 20, el último párrafo sostiene así. Quizá una de las mejores definiciones de escuela, en la línea descriptiva que proponemos, sea la de Alfonso X el Sabio en sus partidas. Estudio es ayuntamiento de maestros, et de escolares, es hecho en algún lugar con la voluntad de entender, de aprender los saberes. En esta definición están implícitos o explícitos casi todos los aspectos a partir de los cuales caracterizamos a la escuela. A saber, esta es la parte importante, ¿sí? La escuela es una realidad colectiva, ¿sí? O sea que hay muchos actores que forman parte de esa realidad y que entendemos los sentidos que suceden ahí adentro. Quiere decir, si con otra persona yo hablo de la escuela y el otro me entiende lo que es una escuela, implica que esa realidad es una realidad colectiva, ¿sí? Si en la televisión dice, no, la escuela es tal cosa, y nosotros entendemos lo que significa la escuela, ¿sí? Hay acuerdo en general con lo que significa la escuela, compartimos el significado, podríamos decir que es una realidad compartida, ¿sí? Inclusive si vamos a la escuela hay ciertas normas, por ejemplo, dónde debe sentarse el alumno, dónde debe sentarse el docente, dónde se paran los alumnos, dónde se hace la fila, qué se hace el saludo a la bandera. Todas estas cuestiones forman parte de una realidad normativa compartida, ¿sí? Hay una ubicación o un espacio específico de la escuela. Quiere decir, uno pasa por afuera de una escuela y uno sabe que, por ejemplo, mira y dice, esto es una escuela. Hay ciertas características de la edificación que me van a decir que eso es una escuela y está ubicado en un lugar específico. Esta característica hoy está bastante cuestionada con la idea de instituciones virtuales, ¿sí? Así que esta característica, por lo menos para nosotros hoy, está bastante cuestionada, porque el espacio físico para una escuela, si bien no hay escuelas del sistema educativo que funcionen digamos, virtualmente, hoy está la posibilidad de que esto suceda, ¿sí? De que desaparezcan los centros educativos y aparezcan todas instituciones virtuales en las cuales los docentes estén dando clases de esta manera, ¿sí? No digo que suceda, que vaya a suceder, quiero decir, es posible, ¿sí? Es una posibilidad. Actuación en unos límites temporales determinados, ¿sí? Quiero decir, dentro de una escuela hay tiempos para todo, hay un tiempo para tal materia, un tiempo para otra materia, un tiempo para el recreo, un tiempo, ¿sí? Los tiempos están finamente marcados y bueno, hay trabajos hechos que están estableciendo o que han establecido que los tiempos escolares están de alguna manera vinculados con los tiempos del trabajo, ¿no? Donde se trata de acostumbrar al chico a estar mucho tiempo sentado, ¿sí? Para que cuando tenga que estar trabajando, por ejemplo, 6 horas sentado, 8 horas sentado, si ustedes van a la escuela técnica esto está mucho más marcado, ¿no? Porque es una escuela propiamente orientada al trabajo, ya te la presentan así. Quiero decir, se acostumbra a los cuerpos a esa dinámica, pero los tiempos están bien marcados. Inclusive el ciclo lectivo tiene fechas especiales donde se hacen determinadas festividades. Hay un acto de inicio, hay un acto de cierre, quiero decir, hay tiempos. En la vida cotidiana uno tal vez no tenga tan marcados los tiempos, pero lo que sí hace la escuela es organizar nuestros tiempos, ¿sí? Avanzo un poco más. Hay dos roles bien diferenciados que son el del docente y el del discente, ¿sí? Hay una predeterminación de los contenidos, o sea que los contenidos ya están predeterminados, vienen de antemano, donde nos dicen qué es lo que tenemos que enseñar, ¿sí? Y por lo tanto le dicen al estudiante qué es lo que se debe aprender. Y por último, el aprendizaje se da en forma descontextualizada. Esto es que si por ejemplo
yo le quiero enseñar a mi estudiante en la escuela número 37, primaria, cómo se obtienen las materias primas para no sé, elaborar el queso, no voy a ir al campo a hacer ordeñar al estudiante, a mostrarle cómo, ¿sí? a mostrarle cómo se ordeña la vaca, cuál es todo el proceso, sino que se lo estudia en forma descontextualizada, se lo explica, se hace un relato sobre eso, ¿sí? Así que bueno, esas son las características que establece Trilla como necesarias para entender el dispositivo escolar. Obviamente están en discusión, yo las planteo no para que establezcan una determinada mirada unívoca respecto al dispositivo escolar, pero sí como algunos hilos sobre los cuales uno puede tirar y desenrollar ciertas cuestiones discursivas que hacen a la cuestión de pensar la escuela y el dispositivo áulico. Así que bueno, lo que les voy a dejar seguramente más adelante en esta semana es una autoevaluación para que ustedes puedan ver más o menos en qué condiciones se encuentran después de haber resuelto los ejercicios. Les recomiendo resolver todos los ejercicios que les di hasta hoy, inclusive la de pensar la idea de una escuela ideal, un alumno ideal, una clase ideal, un docente ideal. Y también para que me dé una retroalimentación a mí para saber en qué condiciones estamos. Así que bueno, les mando un abrazo grande y espero sirva este encuentro para que cuando nos encontremos personalmente podamos charlar de estas cuestiones. Un abrazo grande.